Primero, ¿por qué el nombre? Drogas y poder en América Latina. Desregulaciones, consumos y acción colectiva. Andrés. Porque el tema de drogas no solo es y la investigación sobre drogas, la acción social sobre drogas, no abarca ni tampoco tiene por qué limitarse a lo que hemos vivido, compartido, estudiado e indagado los últimos 40, 50 años. Es decir, pensar como un fin, ¿sí? O como un objeto de estudio la prohibición de las drogas. Si no, es más interesante entender, ¿sí? ¿Cuáles son esas relaciones de poder? Porque como toda economía, hablamos acá un poco más del tema económico, como toda economía, como toda mercancía, como todo objeto de regulación, es decir, la droga no solo es droga, la droga no solo es el objeto de la prohibición, la droga también es un objeto de estudio, es un objeto de análisis. Debemos entender cómo se dan esas relaciones, por ejemplo, entre poderes, entre el poder estatal, perdón, entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo, entre el poder constitucional, ¿sí? Aquí en Ecuador, por ejemplo, no hay aún un análisis, por lo menos así sea solo legislativo, de por qué, por ejemplo, existe una sentencia que es la 717 de la Corte Nacional de Justicia, que estuvo respaldada y que fue un producto derivado de la tabla de umbrales que fue ya eliminada por el actual presidente del Ecuador, ¿no es cierto?, hace más de 11 años, para ser exactos, en junio del 2013. Es decir, hay, hay marcos normativos, tenemos marcos normativos medianamente permisivos. Por ejemplo, por eso mencioné esta sentencia, en la cual básicamente lo que te dice es que el consumo, ¿sí? O la tenencia, ¿sí? De cierta cantidad de cualquier sustancia, que básicamente, vuelvo y repito, incluso nuestro propio marco jurídico no tiene normativas como para, te voy a dar y les voy a compartir a la audiencia dos ejemplos básicos de sustancias que no se habla. Y si no se habla, el problema no solo es que no se hable, el problema es que existen consumidores de estas sustancias que no tienen un referente normativo al cual apelar, e incluso no solo para una defensa, sino para la presunción de inocencia. No olvidemos que poniéndonos un poco más normativos en el tema legalista, en las drogas lo que se maneja, lo que la Policía Nacional del Ecuador ha hecho durante toda su existencia alrededor de la práctica de la regulación de drogas, es por una presunción de culpabilidad. Es decir, por eso digo, la sentencia 717 lo que te dice es que incluso si tú superas el límite de una sustancia, no implica que estás comercializando. Y volviendo al tema legal, es decir, lo que está ocurriendo es que las propias instituciones de control están criminalizando al consumidor, porque el artículo 364 de la Constitución lo que te dice es que se debe defender los derechos de todos los ecuatorianos. Eso incluye a las personas que consumen sustancias ilegalizadas, drogas, ¿ya? Entonces, ¿existe algún caso de alguna persona que haya sido detenida e incluso sentenciada? 1, 2, 3 años, claro. Siempre los medios tratan de minimizar el tema, ¿no? O de defender para lo que están concebidos, que es el orden político actual. Y el orden político actual te dice que está prohibido las drogas. Drogas y poder en América Latina. Desregulaciones, consumos y acción colectiva. Estamos junto a Andrés Rodríguez, quien es doctorando en Ciencias Políticas de Flaxo, Ecuador, y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos fuerte y Sí. claro. Ya, muy bien. Qué gusto, muchas gracias, Frank, estar acá a los tiempos. Prácticamente. Iba a decir como en mi casa, pero no como un espacio en el cual uno se siente como en su casa, para poder analizar, conversar y debatir. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de arrancar con el curso de formación continua que vas a dar en Flaxo, Ecuador, acerca de las drogas y el poder en América Latina, Andrés, ¿por qué Ecuador actualmente no solo es que le compite a Colombia el tráfico de drogas, sino que algunos analistas y expertos dicen que ya le superamos y que somos uno de los países principales en proveer de droga a Europa? Buena, buena pregunta como para entrar a hablar sobre esta temática, ¿no? Mi querido Frank. Creo que básicamente por dos cuestiones.
La primera, una aclaración, podría ser más que una aclaración, un ajuste, ¿no? Esta oportunidad que tenemos ahora de conversar, 20 años atrás no era posible. No era posible en el sentido de que en ningún medio, ni prácticamente los independientes, podían ser escuchadas reflexiones y análisis, mucho menos propuestas que no sean afines al prohibicionismo de la guerra, que promueve la guerra contra las drogas. Eso es una aclaración. Entonces, ahora el tema de la competencia, más o menos parafraseándote, creo que básicamente tiene una primera entrada. Esa primera entrada es el tema de aclarar y de especificar y luego de profundizar el entendimiento de que Ecuador, más allá de un lugar común que se denominaba, ¿no? Que Ecuador era un país de tránsito, es decir, la, la droga como cualquier otra mercancía, ¿sí? En este caso ilegal, tiene un flujo y genera una economía clandestina. Tiene un flujo de movimiento, debe ser transportada, almacenada y por lo tanto genera una fuerza laboral. Genera una fuerza laboral y eso implica que existe la participación remunerada de muchas personas. Entonces, como decía, eh, Colombia, ahora actualmente, claro que tiene que continúa, ¿no? Con la producción de cocaína, pero Colombia, por un lado, en un ámbito legal y normativo, van trabajando prácticamente unos 5 años en un proceso de plantear una despenalización, y básicamente, ¿qué es la despenalización? Es decir, quitar la categoría de que existe un cuerpo normativo en el cual las personas puedan ser castigadas, sentenciadas y condenadas por el tema básicamente del consumo. Obviamente eso aún no se materializa, aún no se concreta, pero son 20 años, si no son más, que nuestros queridos vecinos colombianos tienen también un tipo de economía, ¿sí? Ilegal y clandestina, es decir, tienen experiencia, como cualquier otro tipo de economía, cualquier otro tipo de mercancía, tienen una experiencia en el tema de las rutas, y eso es lo que genera que se abran rutas por Ecuador. Bueno, podemos profundizarle un poco más, pero básicamente, ¿no? Igual basándonos en fuentes de información, como por ejemplo primicias, ¿no es cierto? No académicas, sino más bien periodísticas, un poco investigativas. Las rutas principales en Ecuador y las sustancias principales, que es la cocaína, que se decomisa, que se incauta, por lo tanto, que es la que se moviliza y la que dinamiza la economía, está por la ruta del Pacífico, ¿no es cierto? Por la ruta de la Sierra, por la ruta de la Amazonía. Es decir, ¿a qué me refiero con estas rutas? Que la cocaína ingresa, por ejemplo, al territorio ecuatoriano. No porque el gobierno ecuatoriano no haga nada o haga mucho, este es otro tema que también podemos hablar de él, ¿no? Sino porque la cercanía territorial y esa proximidad genera quién está al lado de Colombia, Ecuador, ¿sí? Entonces, creo que para complementar esta idea, cerrar esta primera entrada, es importante también aclarar que y diferenciar. Sería muy importante en algún momento tener alguna conversación, incluso en este curso se hizo una propuesta, tal vez no formal, se buscaban los medios para hacer una invitación al curso de drogas y relaciones de América Latina, a la Policía Nacional del Ecuador, a sus servidores y también a las Fuerzas Armadas, para que haya un proceso de educación. ¿Y a qué me refiero con el tema de educación? El tema de educación sobre drogas no solo es investigativo, no solo es académico, es de una realidad social, de entender, por ejemplo, cuál dan los datos muy puntuales y sobre todo estadísticos, pero interpretándolos, que es lo importante de las instituciones, interpretar esa data cuantitativa. Eh, en Ecuador hay 4 sustancias que de hecho serían 3, pero la una se divide en 2, que son las que se comercializan y las que generan el tema del narcotráfico y diversos problemas sociales. Y es la cocaína, es la marihuana y es la heroína, ¿sí? Pero Ecuador aún no, entre comillas, aún no transita por una política de drogas que pueda educar a los servidores policiales y a los servidores de las Fuerzas Armadas, principalmente, también están servidores públicos como el del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y Economía, etcétera. Pero entre los principales, lo que se trata de generar es no solo una reforma de política pública, sino una reforma educativa. Y la educación no solo se hace de una manera adultocentrista, es decir, los adultos indicando y haciendo una prevención integral, como reza la Constitución,
a favor de la abstención o del prohibicionismo por completo de drogas, que sabemos es un fracaso durante los últimos 50 años en América Latina, en el mundo entero, en Asia, en África, y por lo tanto continuarán persistiendo estas competencias, porque el De tema no acuerdo, está en quién exporta más o menos, sino qué de se comienza a acuerdo. exportar. Andrés, ¿por qué es tan rentable el negocio de las drogas cuando es ilegal? ¿Y por qué países como Holanda, con la ciudad específicamente de Ámsterdam, cuando Ámsterdam legalizó el consumo de drogas, en vez de aumentar la cantidad de personas que fumaban marihuana o cocaína o que inhalaban cocaína, en vez de aumentar, redujeron? Y a la par, ¿por qué en esta ciudad, en Ámsterdam, los índices de violencia, en vez de aumentar cuando se legalizaron las drogas, disminuyeron? Y es uno de las ciudades, por así decirlo, más tranquilas de Europa. Andrés. A ver, mi estimado Frank, básicamente, ¿no? Considerando tu ejemplo de Ámsterdam, ¿no? Y todo el tema de la cocaína, que también en Ámsterdam hay otras sustancias, eh, que de hecho es importante hacer esa pequeña aclaración, ¿no? América Latina tal vez continúa realizando esa lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? En base a la guerra contra las drogas, centrándose y enfocándose en sustancias que fueron primordiales para combatirlas por el rubro y por la cantidad de dinero que movían, como básicamente vimos al inicio de esta entrevista, ¿no? Que era la cocaína, la pasta base de cocaína y la marihuana. Pero el texto europeo debate no solo de la investigación, sino de la política de drogas y también de la comprensión de cuáles son estos derechos que se han generado durante los últimos 50 años alrededor de los consumidores de drogas, están en otras sustancias. Están en la ketamina, están en la metanfetamina, ¿no es cierto? Están en el uso de la psilocibina, que son los hongos, y más. Pero bueno, volviendo a la pregunta, tal cual, este incremento, este, este incremento, ¿no es cierto?, de la comercialización, básicamente se da por dos factores igual. El primero, hay que reconocer y hay que aceptar y hay que poder entender, y no solo quienes investigamos, sino quienes son los actores fundamentales y los actores fundamentales alrededor de la regulación de drogas, es decir, quienes consumen drogas o quienes son familiares de personas que consumen drogas. Es decir, la prohibición o la defensa de esa prohibición a rajatabla al 100% del consumo de drogas y por lo tanto de comercializar drogas, sí, porque hay que aclarar básicamente quienes generan un negocio y tienen rentabilidad millonaria alrededor de la droga prácticamente no consumen drogas, sino que comercializan, ¿ya? Eh, Se da debido a la prohibición, es decir, la ausencia de regulación, básicamente la desregulación de cualquier eh, objeto de regulación o de cualquier sustancia prohibida, en este caso, se denominan drogas, por eso en las actuales las drogas no se les denomina drogas como tal, sino sustancias ilegalizadas, porque fueron ilegalizadas. Antes no existía un marco normativo, y antes hablo de máximo unos 70 años atrás, dependiendo del continente en el que nos ubiquemos, ¿sí? Entonces no había un sistema legal y mucho menos un sistema penal que castigue, que prohíba, que sancione, que encarcele, ¿cierto? Entonces lo que ocurre es que todo este conjunto, básicamente de criminalizar, de penalizar, lo que gestiona y lo que hace, no es lo que se esperaba. Y lo que se esperaba era que de manera prácticamente automática o máximo en el transcurso de unos 10, 20, 30 años, desaparezca el consumo, pero el consumo no desaparece, lo que desaparece es la forma de cómo se va regulando. Y si el Estado no es quien regula, o los Estados no son los quien regulan, porque tienen una prohibición por diversas formas o dispositivos, por ejemplo, por las convenciones internacionales desde los años 70, los 60, fines de los 60, los 70, mediados de los 80, o por ejemplo, un caso más puntual, como en Ecuador, que la Constitución prohíbe, ¿cierto? Y no existe un marco normativo para que pueda haber garantías legales, ¿sí? Para realizar una práctica de consumo, porque está prohibido, porque usted no lo puede hacer. Entonces, eso genera no solo que el consumo continúe, sino que el consumo continúe de otras formas. Y esas otras formas no solo que son precarias, sino que esas otras formas, además de ser ilegales, eso ya lo sabemos, están prohibidas, son formas en las cuales se pierden derechos de ciudadanía.
son formas de prácticas y decisiones de vida en las cuales te piden derechos de autonomía personal. Por ejemplo, y nada más una pequeña pauta, está el tema de hay varios investigadores y varios debates, que es lo más importante de la vez, que tratan de reformar, y de hecho algunos provienen de los propios Estados Unidos, déjenme contarles. Como está, hay varias organizaciones, y les iba a mencionar el tema de la organización que se denomina Drug Policy Alliance, es decir, la Alianza Global para las Políticas de Drogas, y entre los principales investigadores está un representante que es Carl Hart, afroamericano, que trabaja para hace 20 años alrededor de la psicología, planteando por qué el derecho per se y el primer derecho fundamental que tienen las personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, es el derecho a la libre elección. Un poco más en el tema de drogas está el derecho a la libre personalidad. Y eso no se entiende. Y no solo que no se entiende, eso no se discute, eso no se habla, eso no es parte de una tematización pública de las drogas. En Ecuador vivimos, no solo por el tema de los medios de comunicación, y por eso agradezco nuevamente tu oportunidad, Frank, medio de comunicación de perspectiva. No existe no solo que un interés, sino que el desconocimiento se nutre de desinformación, que es la misma de 50 años atrás. Es decir, ¿cuál es el orden de la vida o el orden social, para decirlo así, alrededor de la política de drogas? Es prohibición y abstinencia. Es decir, si usted ya consumió, más allá del tema como los años 70, muchos, porque en Ecuador sí se ha investigado, bueno, ahí tenemos algunas personas que han investigado básicamente el tema de la seguritización, de las relaciones internacionales, del tema de las rutas del tráfico, pero no se han enfocado o no le han dado prioridad, bueno, y repito, desde esa perspectiva sociológica a lo que nosotros le damos prioridad. Y el curso lo que va a dar prioridad es el tema de las acciones colectivas, de los movimientos sociales, que no solo en Ecuador, no solo en Colombia, están preocupados por esta competencia a través de Colombia, por qué drogas se incautan más, se incautan menos, sino qué es lo que ocurre, porque las drogas se continúan incautando. Y por dar otro dato, pero no solo lanzarlo, sino lanzarlo y de ahí analizarlo, está el tema de que, por ejemplo, las fuentes oficiales de la Policía Nacional estiman que de enero a junio de este año 2024 hay un incremento del 38% de las incautaciones, es decir, se ha incautado más. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que se trafica más. Y como tú muy bien preguntaste, Fran, y consultaste, es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos superando a Colombia? Este es un juego. Y por último, si es que recuperamos nuestro segundo lugar, entre comillas, ¿no? La zona andina, nuestro segundo lugar, eh, de exportación, de tráfico de drogas, aún se sigue traficando y se seguirá traficando. Por eso, básicamente, por citar otro ejemplo nada más, la Comisión Nacional de Estupefacientes de la ONU, en las sesiones que se realizan cada año, ya se empieza al fin a hablar de propuestas, de ideas y de prácticas que antes no se tenían, no solo que no se tenía idea, siempre las tuvieron idea, sino que no se las permitía hablar, que es, por ejemplo, el tema de la reducción de daños, es decir, de cómo los consumidores no se busca la abstinencia. La abstinencia puede ser una alternativa, y aunque nuestro enfoque no es psicológico, sino sociológico, pero hay un proceso que es la historización de la reducción de daños, que es la historia de las acciones colectivas alrededor de países como Perú, no solo Uruguay, porque no es que Uruguay, por ejemplo, igual despenalizó y legalizó, sobre todo legalizó, es decir, creó una estructura legal para poder generar una red de regulación y de comercio de la marihuana psicoactiva, sino que hay países como, por ejemplo, como Brasil, hay países como México, hay países como nosotros mismos, sobre todo el Ecuador, en el cual se debe entender por qué no hay otras formas, no solo de analizar y de educar, sino otras formas de poder tener prácticas más afines a los últimos debates de los 30 años alrededor de la regulación de sustancias ilegalizadas. De lo cual sin duda alguna es un tema súper amplio que se podría profundizar en futuras oportunidades. Andrés, ya para entrar en el tema del curso que se va a dar en Flaxo Ecuador, el curso que vas a dar en Flaxo Ecuador acerca de poder y drogas en América Latina. Primero, ¿por qué el nombre? Drogas y poder en América Latina. Desregulaciones, consumos y acción colectiva. Andrés. Eh, Muy bien ese interrogante, sobre todo básicamente, ¿no? Porque el tema de drogas no solo es y la investigación sobre drogas, la acción social sobre drogas, no abarca
ni tampoco tiene por qué limitarse a lo que hemos vivido, compartido, estudiado e indagado los últimos 40, 50 años. Es decir, pensar como un fin, ¿sí? O como un objeto de estudio la prohibición de las drogas. Si no, es más interesante entender, ¿sí? ¿Cuáles son esas relaciones de poder? Porque como toda economía, hablamos acá un poco más del tema económico, como toda economía, como toda mercancía, como todo objeto de regulación, es decir, la droga no solo es droga, la droga no solo es el objeto de la prohibición, la droga también es un objeto de estudio, un objeto de análisis. Debemos entender cómo se dan esas relaciones, por ejemplo, entre poderes, entre el poder estatal, perdón, entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo, entre el poder constitucional, ¿sí? Aquí en Ecuador, por ejemplo, no hay aún un análisis, por lo menos así sea solo legislativo, de por qué, por ejemplo, existe una sentencia que es la 717 de la Corte Nacional de Justicia, que estuvo respaldada y que fue un producto derivado de la tabla de umbrales que fue ya eliminada por el actual presidente del Ecuador, ¿no es cierto?, hace más de 11 años, para ser exactos, en junio del 2013. Es decir, hay, hay marcos normativos, tenemos marcos normativos medianamente permisivos. Por ejemplo, por eso mencioné esta sentencia, en la cual básicamente lo que te dice es que el consumo, ¿sí? O la tenencia, ¿sí? De cierta cantidad de cualquier sustancia, que básicamente, vuelvo y repito, incluso nuestro propio marco jurídico no tiene normativas como para, te voy a dar y les voy a compartir a la audiencia dos ejemplos básicos de sustancias que no se habla, y si no se habla, el problema no solo es que no se hable, el problema es que existen consumidores de estas sustancias que no tienen un referente normativo al cual apelar, e incluso no solo para una defensa, sino para la presunción de inocencia. No olvidemos que, poniéndonos un poco más normativos en el tema legalista, en las drogas lo que se maneja, lo que la Policía Nacional del Ecuador ha hecho durante toda su existencia alrededor de la práctica de la regulación de drogas, es una presunción de culpabilidad. Es decir, por eso digo, la sentencia 717 lo que te dice es que incluso si tú superas el límite de una sustancia, no implica que estás comercializando. Y volviendo al tema legal, es decir, lo que está ocurriendo es que las propias instituciones de control están criminalizando al consumidor, porque el artículo 364 de la Constitución lo que te dice es que se debe defender los derechos de todos los ecuatorianos. Eso incluye a las personas que consumen sustancias ilegalizadas, drogas, ¿ya? Entonces, ¿existe algún caso de alguna persona que haya sido detenida e incluso sentenciada 1, 2, 3 años? Claro, siempre los medios tratan de minimizar el tema, ¿no? O de defender para lo que están concebidos, que es el orden político actual. Y el orden político actual te dice está prohibido consumir drogas. Andrés, pero, y a propósito de aquello... varios artículos. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos hacerles decir, ¿no? Y el tema de las drogas, por ejemplo, en Colombia, hablando de Colombia, la cocaína Andrés, ya pasó de moda. Andrés, y a propósito de aquello... Más, como por ejemplo el TUSI y como por ejemplo la metanfetamina. Es decir, existen marcos normativos alrededor de dos nuevas sustancias de saber cómo vamos a regularlas. Acá en Ecuador se consumen estas sustancias y no existe idea mínima alguna de cómo reformar una nueva o de cómo plantear nuevos mecanismos regulatorios. Andrés, y a propósito de aquello, Daniel Noboa en campaña había ofrecido eliminar la tabla de drogas. Sin embargo, lo único que hizo es cambiarle el nombre a umbrales de droga. ¿Es eso lo único que se hizo porque su propuesta era demagógica y populista? Más allá del TikTok que hizo cuando rompió la tabla, un papel que aludía a la tabla de drogas, ¿no es cierto?, que decía que basta ya de consumo de drogas, pues lo que se hizo fue un retroceso. ¿Un retroceso en qué sentido? En el sentido de que, para ser así lo más concretos posibles, la tabla de umbrales lo que buscó y lo que se realizó mediante esa propia tabla, no lo hace el consumidor, no lo hace el narcotraficante, no lo hacemos nosotros como investigadores, lo hace un juez o una jueza.
Esa era la operatividad básica de la tabla de drogas, en base a los umbrales, a la sustancia y al tema de la trayectoria, si es que tenía, ¿no es cierto?, penal o no, es decir, si tenía antecedentes o no, una persona que era acusada de tráfico, porque no nos olvidemos, la misma idea. Eh, Está muy bonita redactada en la Constitución, pero incluso los propios fiscales, con todo el respeto, para, para la función judicial, ¿no es cierto?, y para la Fiscalía General del Estado, tienen un conocimiento al 100% de lo que deberían tenerlo, es decir, si estás asignado para un caso de drogas, deberías tener el conocimiento al 100% y no lo tienen, es decir, no conocen incluso ni siquiera la sentencia 717 y si la conocen, tal vez se les olvida, o a conveniencia, no lo sabemos, solo son hipótesis, nada más. Pero eh, la tabla de umbrales, más allá de que algunos se digan mediáticamente o coloquialmente la tabla de drogas, la tabla de ¿cómo la tabla que la creó el antiguo, el ex concepto, ¿cierto? ¿Sí? Anterior a la CETED, eh, básicamente lo que hacía era darle una herramienta judicial para que el juez o la jueza en relación a todo lo que te he comentado decida cuál es la sentencia y si amerita o no amerita sentencia, ¿sí? No era una tabla de porte, de consumo, ¿cierto? Es decir, no era una tabla que te permitía tener cantidades X de sustancias X. No, eso. Y pues concluir también esta parte, recordando que justo la semana anterior hubo el segundo simposio de políticas de drogas en Quito. La primera edición fue en el 2020, en plena pandemia, pero ahí puedes ir viendo y tratar de analizar, eso lo vamos a hacer en el curso también, ¿no es cierto? Poner casos prácticos, ¿sí? También de Bolivia, eh, también de Ecuador, como te digo, para no solo entender el tema de la regulación, sino entender cómo es que opera y cuál es el discurso que se maneja y cuál es la práctica que se adopta, porque se adoptan las prácticas, sobre todo estatales, ¿sí? Y en este simposio que fue la semana pasada, en el Cabildo del Instituto Metropolitano de Quito, los principales invitados fue la CISAD que es una derivación de la OEA, especializada en drogas, y el INL, que también es un departamento de investigación antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos. Es decir, vuelvo y te repito, Estados Unidos, la gran mayoría de los mortales pensábamos que el gobierno de Estados Unidos, todos los partidos políticos de Estados Unidos, todos los ciudadanos de Estados Unidos eran igual que el gobierno de Estados Unidos que viene durante más de 30 años acá a darnos cooperación internacional a cambio de continuar con la guerra contra las drogas y diciendo las drogas son malas, perversas y quien consume droga está marginado y excluido, lo cual sí es verdad, que los consumidores son marginados, excluidos y discriminados. Pero en este Congreso se retoman posturas y prácticas que, por ejemplo, en Chile, en Chile tiene la ley 20.000, o por ejemplo, en Brasil incluso, Brasil, que era uno de los marcos normativos y de los países, de los gobiernos más represivos, o más que represivos, más reacios a modificar su de drogas. Eh, Brasil ya tiene una propuesta y está entrando en ejecución, y si no México, si no Colombia, si no Canadá, tiene un proceso de legalización del cannabis recreativo, es decir, el que tiene THC, ¿ya? Pero acá conservamos y se le da la palabra, y no solo la palabra, sino que la prioridad. Ahora hay un comité interinstitucional, ya no tenemos CETED, la CETED la deshizo en un 2x3 Lenin Moreno en el 2018. Tampoco existe el CONCEP, al inicio de los 70 estaba la DINACONTES, es decir, no hay una institucionalidad, no que esté a favor de las drogas, porque es un error grosso que te repiten los medios, una institucionalidad que analice, que investigue y que diga cuál es la perspectiva no solo de control, porque la Policía Nacional está muy bien, ¿cuál es la función de la Policía Nacional? Servir y proteger. Más allá de eso, está todo un reglamento de seguridad de las Fuerzas Armadas que tienen muchos tipos de operaciones. Y este es el deber ser. Esas son las competencias, si nos ponemos más institucionalistas, son las competencias de esas instituciones. Pero ¿cuáles son las competencias? ¿Y dónde está la institución que maneje no solo política de drogas y no solo que se repliquen prácticas, o por lo menos que sean más frontales, y que se repliquen la práctica frontal diciendo esto es una política prohibitiva, no nos interesa como tal? Pero en el discurso, por ejemplo, de unos simposios, el actual ministro de Salud Pública asevera y afirma de que su interés es generar políticas integrales, ¿ya? Pero ¿qué es lo integral en drogas? Lo integral en drogas incluye defensa de derechos, lo integral en drogas incluye descriminalización, lo integral en drogas incluye procesos de regulación, no de desregulación. He ahí el tema de drogas y poder en América Latina, es decir, lo central no solo es
entender, ni tampoco esto tampoco es un manual para promover el consumo de sustancias. En lo absoluto, esto es una apuesta académica, metodológica y teórica para poder entender cómo opera la desregulación, qué es lo que se habla y por qué y cómo se lo habla alrededor del consumo y cuáles son las acciones colectivas que están detrás, invisibilizadas y que persisten siendo subyugadas, como momentos atrás hablaba de este personaje que ha hecho grandes aportes, que es Carl Hart, de cómo es que las drogas, no, el problema no son las drogas, para ser así de concreto, el problema es la regulación o la falta de regulación de las drogas, como cualquier otra sustancia, como alguna vez se ha conversado en otros espacios. El problema como tal no solo son las drogas, el problema como tal es la prohibición de algo, porque cuando se realiza una prohibición se debe realizar por lo menos o mínimamente un marco normativo alrededor de cómo va a operar, siendo conscientes que no va a desaparecer este problema de la realidad social o esa práctica. Y el tema de catalogar a las drogas como un problema va acorde a la prohibición de las drogas y a la guerra contra las personas que consumen drogas. Porque si no tienes un problema, ¿cómo combates algo? Si no tienes un enemigo, ¿cómo enfrentas a ese enemigo? Se construyen enemigos y lamentablemente los enemigos más vulnerables y que no tienen armas y no tienen presupuesto para luchar y sostener la guerra contra las drogas son los consumidores y son los microtraficantes. Andrés, en torno a los temas que has abordado, van a ser profundizados en el curso. Perfecto. Sí. Andrés, en los temas que has abordado y los que has explicado van a ser tratados durante el curso. En torno a lo que has manifestado, el tema de las drogas, muchas personas se preguntan si es un problema de salud pública o es un problema de criminalizar al consumidor. Y te pongo un ejemplo súper claro con lo que se ha proporcionado de lo que dice el jurista en torno al artículo que tú habías manifestado. Vamos a proyectar el video para hablar de precisamente si es que el consumidor, por tener ciertos gramos de marihuana, de cocaína o de X sustancia, debería ir preso. ¿Qué es lo que nos dice un experto en leyes a continuación? Te aprendieron con droga y no sabes qué hacer, tranquilo. Recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia 07-17-CN se ha manifestado respecto a aquello. Y ha dicho que es obligación de los operadores de justicia demostrar que nosotros, quienes estamos con estas sustancias estupefacientes, tenemos el ánimo de traficar. Es decir, si somos consumidores, no hay ningún problema. Entonces Andrés, ya nos has hablado del poder que va detrás del tema de las drogas, también nos has hablado de la economía que tendría las drogas, y dentro del curso también se va a hablar del tema de salud pública y de si las drogas debería ser tratada como un problema de salud pública y no como lo han venido vendiendo en estos últimos años cada candidato. Se recuerda varias veces de vamos a eliminar la tabla de drogas, y uno dice, pero a la persona que tiene el problema se la sigue criminalizando y no se le trata como un problema de salud pública. ¿Eso también va a ser tratado en el curso, Andrés? Sí, claro que sí. Justo de hecho, básicamente hay como ya un poquito más profundizando los contenidos del curso, ¿no? Hay 3 secciones, ¿no es cierto? Una entrada un poco más teórica y metodológica, unas 2 sesiones nada más, ¿no? Como para ir entendiendo por qué planteamos y cómo se plantea que las drogas son un objeto de investigación social y un objeto de estudio, ¿no? Luego, el gran paraguas es el tema de la regulación, ¿no? Es decir, más o menos ir entendiendo cómo se articula una moral, porque existe una moral estatal, ¿sí? No solo en los discursos, sino sobre todo en las prácticas de los dispositivos de control. Entonces, cómo esta moral se articula con el tema regulatorio en diferentes casos, en diferentes países de América Latina. Entonces, ahí sí, y antes de entrar al tema de las disputas por derechos y a las acciones colectivas, el tercer eje es el tema de la salud pública. Pero no específicamente el tema de la salud pública, no está planteado tal cual, ¿no? Con nombre y apellido, salud pública, sino que se aborda el tema de la salud pública desde otras 2 entradas. Y esas otras 2 entradas
básicamente, ¿no es cierto? Es la criminalización y la penalización de consumo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, ¿por qué nos enfocamos tanto en el consumo? Porque nadie se ha enfocado en el consumo. Bueno, no nadie, porque nadie aquí inventa el agua tibia, sino que lo que se ha desvirtuado de manera intencional, ¿sí? Porque tampoco es que, es que las cosas pasan por azar, ¿cierto? Mucho menos en la investigación social, mucho menos en las prácticas estatales y mucho menos en la regulación de una sustancia prohibida. Entonces, basándonos en el tema de la criminalización, ¿no es cierto?, del consumo y sobre todo en el tema de, igual al inicio hablé un poco, ¿no?, esto de hacer un proceso como una reconstrucción histórica, o sea, no solo es una revisión, ¿cierto?, porque tú puedes ir revisando procesos de manera anecdótica del pasado, sino más bien ir articulando esos eventos históricos puntuales alrededor de la salud pública, de lo que se ha olvidado, lo que se ha vulnerado alrededor del tema de salud pública mediante las prácticas de regulación. Entonces, justo con este video que ustedes proyectan, ¿cierto? Creo que vinculándolo tal cual con el tema de salud pública, es importante nada más así recordar y evidenciar dos aspectitos. El primero es que esa sentencia no se la cumple, ¿ya? En la práctica. En la práctica, en el sentido en que, independientemente de la sustancia, pero acá en Ecuador, la sustancia que más se consume, así como en el mundo entero, ilegalizada o parcialmente ilegalizada, porque continúan procesos estatales, solo por igual dar algunos casos de ejemplos sueltos, así, sin tanto análisis, ¿no? Pero está Alemania, está Suiza, en Europa, ¿no es cierto? Está Tailandia, en Asia, está Brasil, acá en Uruguay, que ya no es una sustancia ilegalizada la marihuana, por eso es la aclaración, ¿no? Pero el 4% de la población mundial consume cannabis efectivo, ¿sí? Esto quiere decir que 4 de cada 100 personas, pese a que sepan que van a ser criminalizadas y penalizadas, han consumido cannabis durante los últimos 70 años y lo seguirán haciendo, ¿no? Porque si es que es un análisis muy simple, tal vez, o tal vez muy superficial, tal vez no siempre superficial, ¿no? Vas a tener una entrada psicológica o una entrada bastante moralista en la cual te van a decir, bueno, claro, aquí toda la discusión se va a reducir al tema de que las personas hacen y les gusta romper la ley, pero no, por eso está el tema de la sociología de la desviación en el curso, que es transversal a todas las sesiones, a entender cómo el tema de salud pública, ¿sí? Es un tema no solo importante para quienes están en ese círculo, en esas redes, ¿no es cierto?, del consumo, ¿sí?, o de la comercialización, como son los pequeños, los medianos o los grandes traficantes de sustancias ilegalizadas, ¿no es cierto?, sino que el tema está también en entender que la salud pública, un poco más yendo al plano institucional, ¿sí?, el Ministerio de Salud Pública tuvo muchas propuestas. Eso también vamos a compartir, es decir, ¿no es cierto?, no solo de manera anecdótica, tuvo muchas propuestas, entre esas tuvo una propuesta de un borrador para promover y para ver en la asamblea que haya un primer y segundo debate para una propuesta de cultivo de cannabis. Nunca se dio, ¿sí? Y también entender cómo es que operó toda la despenalización parcial del cannabis no psicoactivo, así se le denomina a la Constitución aquí en Ecuador, al cannabis que tiene menos de 1% de THC, pero cómo es que operaron, ¿sí?, esas redes sociales, ¿sí?, políticas, de ciertos partidos políticos, ¿sí?, de cómo es que se llegó a una despenalización parcial, ¿sí?, con las reformas al COIP del 2019, pero cómo Andrés, es por que cuestión durante de los últimos 5 tiempo, años organismos más vinculados a la salud, como el ARSA, la Agencia de Andrés, por cuestión de tiempo, y como el propio Ministerio de Salud Pública, tienen e insisten en desalentar, por decirlo de cierta manera, ¿no es cierto?, en limitar, ¿sí?, Andrés, ciertas prácticas e incluso ciertas, así aparentemente no sean tan trascendentes, ciertas propias invitaciones, a quién le invitan, a quién no le invitan, a quién participa, a quién no participa, al tema de poder estar en una Andrés, mesa por técnica. cuestión de tiempos, Andrés, por cuestión de tiempos, brevemente los objetivos específicos que tendrá este curso Drogas y Poder en América Latina de regulaciones, consumos y acción colectiva que darás en Flaxo, Ecuador. Muchas gracias, Frank. Bueno, el primero básicamente es promover, ¿no es cierto?, académicamente, ¿no es? una perspectiva y una propuesta analítica y teórica para
poder entender a las drogas como objetos de estudio, ¿okay? Como objetos de estudio dentro de la investigación social de muchas ciencias, básicamente no enfocado o priorizando a la ciencia política, a la sociología política y a otras ramas de la, o enfoques sociológicos. El segundo está también ampliar, ¿no es cierto?, una red que hay algunos investigadores que están interesados con el momento, por ejemplo, desde el programa de política de droga de México, están también personas de otras instituciones académicas del país, de otras universidades, es decir, ir construyendo y contribuyendo, ¿no es cierto?, a armar una red de estudio que pueda formular nuevas propuestas investigativas alrededor de las drogas, más allá de las persistentes y de las que responden a un orden prevencionista. Y finalmente, creo que el tercero, ¿no es cierto?, es también, para completar estos dos, es básicamente consolidar, ¿sí? O más consolidar, perdón, empezar recién a abrir, ¿sí?, un camino que pueda articular otros tipos de procesos académicos entre otras instituciones de educación superior, ¿no? Ya de Flaxo, que en esta ocasión da el respaldo y el apoyo y la confianza, armar, por ejemplo, no solo investigaciones, sino de poder empezar a sostener mediante productos de investigación el alcance y el enlace con ciertos poderes del Estado. Por ejemplo, nada más y con este cierro, este año, el 10 de abril del 2024, se lanzó el libro Mitos, Delitos, Usos y Abusos de Drogas en Ecuador por parte del Instituto de Altos Estudios del Ecuador, del IAE, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central también publicó un primer dossier denominado Drogas en Iberoamérica, que tuvimos gusto de contarlo con otros colegas. Entonces, básicamente lo que se propone es empezar a tener ya soportes, no solo empíricos, sino investigativos alrededor y también tener un grupo de personas, ¿no?, interesadas, tesistas, de pregrado, de maestría, de doctorado, alrededor de poder conformar tal vez en algún momento un Observatorio Nacional de Drogas del Ecuador. Antes de finalizar, y como ya es una costumbre, Andrés, ¿cuál sería la otra verdad de aquellas personas que quieren mantener a las drogas de manera ilegal y que continúan haciendo lo mismo? La política antidrogas de criminalización se ha mantenido durante, ¿cuánto?, 6, 7 décadas, y se quiere tener resultados diferentes. Y cuando ha pasado todo lo contrario, seguimos viendo que en lo ilegal es el negocio que está, el negocio precisamente de las drogas. Andrés. Voy a tomar unas palabritas prestadas nomás de Javier Aullero. Javier Aullero tiene un texto que se denomina Entre narcos y policías, de relaciones clandestinas, de las prácticas de violencia cotidiana en Argentina. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo tengo siempre una idea clave de eso, ¿no? Y la otra verdad puede ser que, más allá de etiquetarlo, ¿cierto? Porque hay bastantes activistas, trayectoria, también investigadores, ¿no?, que te van a hablar del narcoestado, el concepto del narcoestado. El narcoestado, básicamente, cómo opera, cómo está inserto esa red mafiosa, peligrosa. No digo que no lo sea, ¿no? Ojo, sino que no son los únicos. Del narcotráfico alrededor de, aparentemente, ¿no?, lo que decíamos todos, el deber ser, pero que no es lo que hay, ¿no? Un Estado robusto, fuerte, que te dé prácticas de regulación, que junte tal vez lo que pasa en Holanda, lo que pasa en Uruguay, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, que al fin exista una propuesta sostenida y sólida de salud pública, de disputas por derechos, ¿no es cierto?, etcétera, de facilidades laborales, por ejemplo. Sí, hay muchos temas, ¿no? Pero la otra verdad puede estar alrededor de simplemente señalar y decir, ¿no?, que el tema de ilegalizar, es decir, de tornar y de convertir en prohibido a sustancias X, ¿cierto?, que cada vez son más de X, porque cada vez el tema del narcotráfico y el tema de persistir y de estar, como tú lo mencionas, ¿no?, dependiendo del contexto, pero a manera general y global, más de 50 años, ¿no es cierto?, de la guerra contra las drogas, lo que genera es una guerra contra las personas que consumen drogas. Más allá de eso, lo que genera es que existan nuevos caminos. Y no estoy hablando solo de las rutas, de manera geopolítica, de las rutas que se abren
que se cambian, que se modifican, por eso es que ahora pasan por Ecuador, después pasarán por otro lado, mejor ingresamos la droga por Sucumbíos, no, ahora mejor ingresémosla por Carchi, etcétera. Sino que lo que ocurre en esta guerra contra las personas que consumen drogas es que no solo la creatividad, sino que las formas y las prácticas de regulación ilegal, porque alguien regula, si el Estado no regula, si es que la OEA te prohíbe, si es, etcétera, quien fuese, ¿sí? Y si en 20, 30 años la mayoría de sustancias empiezan a legalizarse nuevamente, ¿sí? Va a haber restricciones. Y siempre hago una comparación tomando este dato, ¿no? De uno de los mayores referentes estadísticos de data cuantitativa alrededor de muchos temas como las drogas o relacionados con las drogas, como el crimen organizado, la trata de personas, ¿no es cierto? El tráfico de armas, que es inside crime, ¿ya? Entonces, no solo por hacerles publicidad, que de hecho no tengo relación alguna con la institución, sino que enfocarnos en el tema de señalar y decir que hay muchas problemáticas que codependen y que conviven con las drogas. Y no solo las que son ilegales, como el tráfico de armas, como la trata de personas, sino también las despreocupaciones, podemos decirle, y los efectos de esa desregulación de las drogas, como son la falta de empleo, como es el bajo nivel o el bajo estándar, poniéndonos un poco más historialistas, que tiene el sistema educativo ecuatoriano y latinoamericano, la falta de acceso a vivienda propia, todas esas problemáticas que persisten durante los últimos 60 años son no solo causales, sino que a la vez también pueden ser y son producto de esa desregulación de las drogas. Esa es la otra verdad. Han sido las apreciaciones de Andrés Rodríguez, quien va a dictar el curso Drogas y Poder en América Latina, Desregulaciones, Consumos y Acción Colectiva. Esto va a ser las inscripciones hasta el 27 de agosto, así que amigas y amigos, todavía tienen 7 días para inscribirse en este curso que se va a dictar en Flaxo, Ecuador. Nuevamente, gracias Andrés por haber estado en el espacio. Él es doctorante en Ciencias Políticas por Flaxo, Ecuador, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tus análisis. Muchas gracias, Fran. Saludos.